Asociando eso, no quedaba mucho. Para hacer Ezeiza era muy lejos y la frecuencia no podía ser otra que Aeroparque, y los ferrocarriles evidentemente era en esa zona. No quedaba, vamos ubicando el lugar, presumimos que es ese, hasta que el 22 a la noche, que es miércoles, que los miércoles son los días de traslado. Entonces hay compañeros que los trasladan para los vuelos y van ingresando nuevos y algunos los van cambiando. Es el caso nuestro, no es el único, pero sí nos pasan de Capucha al Altillo. Eso es el 22 de diciembre, la historia es, ahí había tres compañeros más, estaba Hernán Abriata y un matrimonio que era Claudio Adur y Viviana Martini, que él era profesor en Filosofía y Letras y Viviana Martini era maestra. Y bueno, y el primero que nos dirige la palabra, en el Altillo está el tanque, un tanque de agua grande, y nosotros estábamos del lado donde estaba la escalera, y del otro lado, en el rincón, estaba Hernán, Viviana y Claudia. Y nosotros 4 del otro lado. Bueno, es un espacio así muy chiquito que se podía ver por debajo del tanque. Y ahí en esa noche, tarde del miércoles 22, nos dice una voz que nos dice: yo soy un preso como ustedes. Ustedes van a quedar en libertad porque tienen la capucha blanca. Y efectivamente nos habían cambiado la capucha y esa capucha blanca decía con un fibrón posible Franco. Y cuando uno miraba al compañero, por supuesto que ahí había menos guardias, porque éramos poquitos y casi la mayor parte estaban en capucha. Bueno, ahí estuvimos unos días, pudimos hablar, nos pasábamos información, ¿no? O sea, la presentación, ahí también continuaban los golpes. Hernán lo bajaban para golpearlo, para interrogarlo, y después él... Para torturarlo, digamos. Sí, lo torturaban. Y él nos comentaba sobre los interrogatorios y bueno. Y averiguaba, él trataba de averiguar qué iba a pasar con nosotros. Él estaba convencido de que nosotros íbamos a salir en libertad. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna certeza de nada. Lo único que teníamos era la palabra de Hernán, que nos sostenía con vida, porque casi muchos de los desaparecidos, algunos lo hemos declarado, otros no, pero todos queríamos que nos mataran lo más rápido posible para dejar de padecer esta inseguridad y esta tortura, y la tortura psicológica, ¿no? De no saber qué va a pasar un segundo después. Era todo permanentemente movido ahí. Bueno, ahí pudimos hablar, nos dijimos los lugares donde Hernán nos dijo dónde trabajaba su familia, en una farmacia en Palermo. Nosotros le dijimos que éramos del puerto. Bueno, Viviana y Claudio no hablaron nada. Viviana, Claudio y Hernán están desaparecidos. Y más o menos unos días después, ahí alrededor de Navidad, suben a otro compañero, moribundo. Ya estaba más muerto que vivo. Deliraba, se sacaba la capucha constantemente, y lo único que repetía era oficial primero montonero médico. Ese compañero era Jorge Raúl Mendé. Y era lo único que decía, hasta que un día, probablemente sería el 28 o el 29 de diciembre, se sienten patadas y como algo que se quiebra.
queremos suponer que es el esternón o algo, y silencio absoluto. Al rato viene uno por la escalera y dice, lo mataste. Bueno, es difícil de imaginar lo que uno sentía, porque esto era así. Nosotros no sabíamos quién era Jorge Méndez. Y Jorge Méndez era el hijo de un ministro confidente y muy allegado a Eva Perón. Y la madrina de Jorge Méndez era Evita. Y era un médico que, bueno, se tuvo que ir del país, fue encarcelado y después se fue al Paraguay y falleció muy poquito tiempo después. Y Jorge Méndez efectivamente era oficial primero montonero médico, era de Córdoba. Ya cuando en Córdoba no pudo estar más, se vino a Buenos Aires y estuvo en la columna sur de montoneros. También colaboraba con Rodolfo Walsh. Y esta identificación, nosotros sabíamos que era un compañero y sabíamos que se había hablado de Rafael Méndez. Rafael, que era un sobrenombre. Efectivamente era el sobrenombre de él, pero eso nos lo dijeron después de que pasó todo esto, cuando iban a empezar los juicios, ¿no? En 2007, 2008. Pero no sabíamos la identidad. Y entonces algunos compañeros que estuvieron mucho más tiempo, más o menos lo tenían como que había caído en noviembre, pero en realidad cayó él el mismo día que nosotros, 16 de diciembre de 1976. Él iba a una cita que tenía con su compañera, María Leonor Papaterra, en Aedo, en la estación de Aedo, y nunca llegó a esa cita. Y su hermana, recolectando información de su abuelo, recordó ese día, se lo anotó, y bueno, 32 años después, en el año 2008, en un encuentro de militancia, tanto la hermana como yo militábamos, ya estábamos en ATE, y en un viaje que hicimos a Córdoba, con compañeros, porque había una actividad en micro, bueno, hablaba uno con otro, entonces nos contábamos cosas, ella me cuenta del hermano desaparecido, yo le cuento que lo que más me había impactado era esto, porque la particularidad era que Jorge Méndez pedía por su padre, era muy raro porque nosotros generalmente tenemos más presente a nuestras madres, mi vieja, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Para colmo, mi hermano, mi único hermano, estaba haciendo la colimba en Campo de Mayo. Y mi vieja estuvo sola esas fiestas, padeciendo, acompañada. Había un acercamiento militante para ir a hacer los trámites, bueno. Y vinieron ahí a la Estela Maris, ahí el Graceli, el cura, le dijo a mi mamá, tenga fe, rece mucho. Es lo único que le decía, más o menos algo parecido a todo. O no los busque más para en algunos casos. Él tenía los registros. Bueno, de las torturas eran casi siempre los golpes más que nada, y salvo lo de picanear. Rodolfo Picheni, que se suicidó en diciembre del 2012, se aisló, no pudimos contenerlo, él vivía en San Fernando, y bueno, entró en una depresión y se ahorcó, y dejó una notita diciendo, soy el 30.001, pidiendo disculpas, soy el 30.001. Bueno, eso fue, todavía me conmueve, era mi mejor amigo, no solo era mi compañero de trabajo y compañero del cuerpo delegado,
sino que también era mi mejor amigo, que habíamos viajado juntos al norte. Y bueno. ¿A vos cómo te costó hablar después de la dictadura? Porque hubo muchos compañeros que les costó mucho dar testimonio de lo que vivieron. Bueno, ese es un tema muy importante, porque uno a los que tenía más confianza, por ejemplo, compañeros de militancia que nos venían a ver, nosotros obviamente nos apartamos de la militancia. Yo inicié en el 78, reinicié ya, pero con una actividad que no tenía nada que ver ni con el puerto ni con Buenos Aires. Y lo lamentable era que uno necesitaba poner, primero, no asustar por demás a los compañeros, no decirle que estábamos bien, no, contar lo más duro, sin detalles, para no asustar, porque si no lo que hacíamos era lo que ellos querían, que nosotros asustáramos a los que estaban militando, tuvieran como referencia a eso y bueno, se borraron. Igualmente no se podía hacer nada, porque prácticamente vivíamos en un campo de concentración, todo el país era un campo de concentración. Y yo no tenía dónde ponerlo eso, salvo un par de compañeros que le conté, y yo necesitaba procesar eso, porque estaba el tema de que por qué quedamos vivos, ¿no? Entonces, ahí viene lo de cómo me va a mirar el de afuera, por qué a estos le pasó y a este no le pasó. Y bueno, eso, recién hay la que habla muy de esto es Lila Pastoriza, en una nota en página 12, donde pasaba eso, el estar bajo sospecha, pero es de los años 90 esa entrevista. Y en el año 1999, por primera vez, con una psicóloga, yo pude contar todo. Y eso me hizo bien porque lo puse en un lugar. Y cuando declaré en el juicio, ya, por eso son reparatorios los juicios, porque uno lo pone en un lugar institucional también. Entonces no es que se libera del dolor, pero sí que eso es una carga menos que uno tiene. Y eso también con los compañeros. Nosotros hemos escuchado interrogatorios cuando estábamos en Capucha. Por ejemplo, escuchamos a un cura, Juan Pablo Gazzarri, que era de la zona de Belgrano, Nuestra Señora del Carmen, creo que es por acá. Bueno, él estaba ahí, él cae el 27 de noviembre del 76, nosotros no sabíamos el nombre ni nada, pero sí que uno de los oficiales que estaba ahí, que lo interrogaba. Y como es, él siempre, el interrogador bueno y el malo. El bueno entre comillas, que le decía, bueno, mira, vos sos sacerdote, tu padre está mal por esta situación, se enfermó, y vos tenés la posibilidad de salir en libertad, nosotros tenemos pasajes para darte a Venezuela, y pensalo bien, porque esta es una oportunidad que se te puede dar en este momento. Bueno, le doraba la píldora, todo eso, y después finalizó diciendo, ahora no me tenés que decir nada, pensalo bien. Bueno, ese compañero está desaparecido, y lo que le pedían era que les dijera los nombres de las personas que trabajaban con él en la parroquia. Y evidentemente no les dijo nada, y él es uno de los vuelos de la muerte, que probablemente haya sido el mismo vuelo de la muerte del 5 de enero. Nosotros somos fuimos soltados la madrugada del 6 de enero, jueves también. O sea, ese miércoles hubo vuelos. O sea, hasta el de las madres, no, el de las madres posterior. Generalmente los martes se hacía el consejo y decidían quién iba a vivir, quién iba a ser enviado en los vuelos. ¿Cómo fue cuando se lo informaron? A ustedes no, digo, en la liberación. Ahí en esa misma madrugada. Ahí nosotros estábamos separados porque el 1 de enero del 77
Rodolfo y yo nos estábamos hablando. Y uno de los guardias que sube, justamente, yo estaba frente a la escalera metálica que hay ahí, y cuando estoy ahí me encontró con la capucha semi levantada y hablando, y bueno, estaba hablando con Rodolfo. Así que nos golpearon otra vez y nos dijeron, esto, aislamiento total. Tener una capucha con posible franco y estar hablando y reconociendo el lugar y todo, era, ya, perdiste la posibilidad, no tenés otra posibilidad. Así que quedamos ahí hasta la madrugada del 6 de enero, tipo medianoche. Y según Oscar Reposi, que es otro de los compañeros que estaba ahí, también delegado, él sabe que también le habían dado una paliza tremenda a Hernán y que se lo habían llevado. Y bueno, ellos fueron a los vuelos, probablemente ese mismo, casi con seguridad, ese mismo miércoles 5 de enero. Hernán, en la historia de ustedes, de los delegados del puerto que fueron detenidos ese 15 de diciembre, Hernán Abriata es. Abriata. Cumplió un papel muy importante en su vida, los influenció de una manera muy fuerte. ¿Podés contarnos? Decisivamente, claro. Era lo único que teníamos, no teníamos nada, absolutamente nada. Lo único que teníamos era la palabra de Hernán que decía que íbamos a salir porque teníamos capucha blanca. Nada más. Todo eso era lo único que teníamos. Era fiable eso, era inseguro, pero no importa, porque era lo único que teníamos. Entonces, en memoria de él, después que salimos, que bueno, nosotros pensábamos que a ellos también los habían liberado, Hernán. Así que antes de ir a la farmacia donde trabajaban, yo hice una llamada telefónica a mediados de enero, por ahí, pensando que lo habían largado. Entonces llamé por teléfono, me atendieron, pregunté por Hernán y me dijeron que él estaba de vacaciones en Córdoba. Evidentemente, un desconocido que le diga esto, ¿quién podría ser que le llamaba? O sea, yo no me podía identificar tampoco. Era simplemente para conectarme y visitarlo. Bueno, después, a través de un visitador médico que era conocido mío, logramos saber que justamente él atendía a esa farmacia como visitador médico. Así que estuvo hablando con alguien ahí en la farmacia, no sé si con una hermana o con la esposa o con la madre, porque trabajaban ahí todos. Logró que nos recibiera. Y bueno, con confianza, porque era una persona que ellos conocían también. Y así que les comuniqué esto, que nosotros pensábamos que ellos habían salido y le explicamos todo. Y desde ese momento hasta el día de hoy y por siempre estamos vinculados. Y bueno, más con la mamá, que cuando hicimos la denuncia, cuando ella hizo la denuncia en la CONADEP, antes de que empezaran los juicios, estamos hablando del año 83, antes que se fuera la dictadura, estuvimos acompañándonos y ella fue madre de Plaza de Mayo, murió hace 2 años. Y bueno, y en eso, lo que me decías vos, nosotros en una reunión que tuvimos, nos pareció correcto, o por supuesto contar todo, no olvidar nunca a los compañeros, y con Hernán Abriata tener una consideración muy especial, porque él había formado parte de nuestro destino también, al decirnos darnos esa esperanza. Así que los tres decidimos ponerle a nuestros hijos, a cada uno de nuestros hijos, Hernán.